El objetivo principal de Libertad sin Deudas es cancelar tu deuda económica. No te podrás poner en mejores manos que los profesionales que trabajan con nosotros. Y aunque nosotros te lo digamos, creemos que no hay mejor testimonio que el de nuestros propios clientes. Por eso hemos preparado una batería de entrevistas por videoconferencia para que sean ellos mismos quienes te cuenten su experiencia con Libertad sin Deudas. Antonio López es de Alicante. Nos cuenta su historia, pero nos pide que distorsionemos su voz y que no enseñemos su imagen. En 2010 montó un negocio con un socio que le dejó tirado. Acumuló una deuda de 88.000 euros. No fue hasta 14 años después, cuando se puso en contacto con Libertad sin Deudas, que le eliminó su deuda económica completamente. Esta es su historia. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres cliente de Libertad sin Deudas. Te has puesto en manos de la abogada Nuria García de Libertad sin Deudas. Muchas gracias por atendernos, por prestarte a hacer esta entrevista, que tiene sobre todo el objetivo pues, de que le cuentes a la gente cuál ha sido tu experiencia con nuestro despacho, con la abogada y sobre todo que la ley de segunda oportunidad existe, es fiable y brinda una segunda oportunidad. Ujú. Hola, a todos los oyentes también, sí. La verdad es que ahora estoy en una posición que viéndolo en retrospectiva, pues ha sido un hallazgo dar con el despacho y ver que realmente esta ley de segunda oportunidad funciona, porque yo tengo entendido que hace unos años se hizo un intento similar y no era así. La ley se aprobó hace unos años y ha ido evolucionando también porque es una ley que existe en diferentes países de Europa. Desde Europa se ha intentado igualar, en cada Ajá. país ha evolucionado diferente, así que las condiciones han ido cambiando. Pero bueno, me alegro mucho. Ahora ya sí puedo decir que funciona, doy fe. Pues si te parece, vamos a repasar esta historia hasta llegar a este momento en el que tú estás, que dices que sí que funciona. Cuéntame lo que a ti te apetezca, pero te voy a ir haciendo preguntas. La primera sería, ¿cuándo y por qué te endeudaste? ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo creo que la mía es compartida con un montón de emprendedores que después de la crisis financiera de 2008-2009 en Estados Unidos, que aquí a España llegó 2010-2011, pues ahí yo tenía socios y teníamos una empresa, eh, no voy a decir el sector, una pyme, y bueno, pues estábamos en plena ola de que España va bien y de que todo funciona estupendamente hasta que aquella crisis paró la actividad económica. El negocio se interrumpió de repente y el socio mayoritario, pues a los minoritarios nos hizo una jugada. Desapareció de repente, dejándonos con los dos préstamos que teníamos, básicamente eran dos, uno para el funcionamiento de la empresa y otro para renovación de oficinas. Y bueno, a partir de ahí, eh, un socio minoritario y yo fuimos a intentar hablar con la entidad con la que debíamos dinero si podíamos pagar en proporción a nuestras participaciones en la compañía, pero nos dijeron que como eran préstamos solidarios, o lo pagabas todo o nada. Y a partir de ese momento me hice insolvente, o sea, me tuve que hacer insolvente porque no, entre que se había detenido la actividad y bueno, y eso, y las cosas sucedieron así, el banco tampoco fue flexible, pues a partir de ese momento empezó una odisea en mi vida, a vivir ¿Y de una manera extraña. sí, por qué? ¿Qué tuviste que cambiar en tu vida? A ver, pues realmente no podía tener nada a mi nombre. Ujú. Sí, yo tenía una vivienda y rápidamente, pues, bueno, no, menos mal que yo ya años antes yo me había divorciado, mi ex mujer se había quedado con la casa y bueno, y en ese momento yo ya era insolvente de por sí, por lo tanto, pero bueno, a partir de ese momento es que cualquier otra iniciativa empresarial que tuviera, yo le cogí miedo a montar empresa y tampoco me daban ningún préstamo, ¿sabes lo que quiero decir? Al ser insolvente y Claro. tener esa deuda, pues es como si no puedes volver a empezar, es siempre luchar contra esa segunda oportunidad, pues no existía en España. Entonces, pues trabajos, pues yo qué sé, me hice autónomo y iba, pues eso, haciendo trabajitos por aquí y por allá, pero nunca volví a sentir ese espíritu emprendedor, le cogí miedo. Desde luego, porque ¿a cuánto ascendía tu deuda?
A ver, nosotros éramos una empresa que estábamos dando trabajo a 14 personas y teníamos una deuda, un préstamo era de un leasing. Bueno, lo catalogaron como leasing porque en todo esto, en aquella época, los banqueros tenían mucha responsabilidad porque cuando salió la crisis parece ser que el director del banco le dijo a mi a mi socio de entonces, que era el gerente, que las pólizas de crédito las tenían que convertir a cualquier, había que hacer algún invento porque se había cortado el grifo del crédito. Entonces hicieron la ilusión de que había un leasing sobre una máquina de imprimir que yo nunca vi. O sea, para que veas tú que ahí también mucha responsabilidad lo tienen los banqueros de todo lo que pasó después. Ese era un préstamo de 24.000 euros que debíamos en 2010, fue cuando se disparó todo. O sea, yo ya me había ido de la empresa porque no había trabajo, pero todo nos arrastró. O sea, mi ex socio este desapareció y a mí me llegó todo en 2010. 24.000 euros por un lado y 64.000 euros por otro. Uf, De un préstamo para las dos oficinas que teníamos de reforma, que era mi ex socio, era el que nos alquilaba las oficinas a la propia empresa y encima se las estábamos arreglando la empresa, ¿no? Entonces todo vale. fue una jugada también de mi ex socio, este que desapareció, y el banquero bueno, que daban esos créditos tan fáciles. Yo reconozco que mi culpa fue confiar en que la economía iba bien y en firmar préstamos solidarios. Bueno, pero ¿tú cómo vas a saber que te va a dejar tirado un socio, que la No, y economía... aparte, no, primero no sabía que iba a haber un parón económico tan fuerte y luego que el socio iba a ser tan cabrón, pero bueno, son temas de cada uno, ¿no? Pero mi responsabilidad, claro, que es haber firmado cuando no debería haber firmado, ahora ya lo sé. Y tú, Antonio, en ese momento, cuando ya estás acumulando esta deuda de 24.000 euros por un lado, 64.000 por otro, ¿conocías la ley de segunda oportunidad o en qué momento? ¿Sabes No, en que aquel momento, eso fue 2010, yo simplemente fuimos a intentar los socios minoritarios a hablar con el banco para decir, oye, yo tengo un tanto por ciento en la sociedad, el que tiene la mayoría se ha desaparecido, ¿quieres que te paguemos en proporción? Nosotros estamos dispuestos a pagar la proporción de nuestra participación en la sociedad en los préstamos. Y nos dijeron que no, porque era préstamo solidario, o sea que cada uno, que nos iban a perseguir a cada uno para conseguir el total. Entonces, con esa presión sobre la cabeza, yo lo único que hice fue lo que hicimos todos, los socios minoritarios, esconder la cabeza. Es decir, bueno, que me busquen, pero no puedo pagar, soy insolvente. Claro. ¿Y quién te habla de la segunda oportunidad? Y luego más tarde, estoy hablando de 2015 o por ahí, o sea, todo eso fue 2010. Fíjate que es toda una vida ya. O sea, a mí me pilló con 45 años, pues me ha quitado las ganas de montar una empresa y de volver a endeudarme, pues hasta ahora. Y yo no sé si ahora me quedan energías, pero en 5 años después, un amigo que es abogado dice, hay una ley por ahí que están queriendo promover, pero él mismo me decía que no funcionaba, que, que- que era insuficiente y eso que él es abogado. Entonces yo realmente he estado, no me lo he creído hasta el año pasado, hasta el 2024, que di con vosotros, con el despacho de Nuria. Y bueno, pero espérate, es que yo ya me quité el préstamo de 64.000 euros. Como el banco, la entidad financiera lo vendió a un fondo buitre, el fondo buitre me embargó las cuentas que yo tenía como autónomo, eso fue el año 2018 por ahí, me embargó 2.000 euros y tal. Yo pude negociar por fin y pagar una parte y decir, oye, que yo no puedo, no voy a pagar el total porque somos 5 socios, uno mayoritario y 4 minoritarios, pero estoy dispuesto a pagar una parte. Entonces, entre los 2.000 euros que me embargaron, más 8.000 que les di, yo ya no tenía, el año pasado yo ya solo tenía el pequeño, responsabilidad en el pequeño, yo ya me había quitado el otro, porque la entidad que no quería negociar, pues, bueno, al vender el préstamo a un fondo buitre, el fondo buitre sí quiso negociar. O sea que yo ya llevaba una historia de estar pagando ahí y peleando con todo esto. El año economía? pasado fue quitarme el último peso de encima que tenía, que era la presión sobre el préstamo más pequeño de 24.000 euros. De 24.000 euros. ¿Y en qué momento conoces Libertad sin deudas?
Pues ahora mismo no recuerdo si fue en Facebook o si fue en un anuncio no recuerdo muy bien cómo. Quizá lo vi repetidamente, vi repetidos anuncios de que esto ya funcionaba y dije, pues a ver si me puedo quitar este último espinita que tengo. Y bueno, confié, llamé y bueno, y a partir de ahí me informaron y digo, pues voy a intentarlo. Aunque ya estaba en una posición peor porque yo ya estaba en paro en 2024, endeudado esta vez con mis hijos y tal para poder tirar para adelante. O sea, estaba en una situación ya precaria, pero bueno. No sé, decía, no sé si merece la pena pagar 5.000 euros que cuesta el abogado para quitarme 24.000 de presión, pero lo hice. Claro, estabas ya en una posición que necesitabas intentarlo, ¿no? No sé si esos 5.000 euros que dices que tenías que pagar al abogado, desde Libertad Sin Deudas te dieron facilidades de pago, es decir, ¿se adaptaron a tus capacidades de pago? Sí, 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 eso también fue una ayuda, porque sí, hicieron un fraccionamiento. O sea, de que pagas una parte al principio y bueno, ya depende de lo rápido que vaya el proceso, pero creo recordar que eran varios pagos. Yo de hecho estaba tan contento y yo ya les dije que quería liquidarlo en cuanto pudiera. O sea, pedí un préstamo a mi hijo y me lo quité de encima también, lo del abogado. O sea, de repente pasé del año pasado a quedarme sin deudas. Qué maravilla, ¿no? Quitarse esa mochila de encima. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tu deuda estaba ya exonerada? Bien, o sea, sentí alegría, pero pensé que fue muy tarde ya. Por lo que te decía antes, de que 15 años después ya está uno agotado y con pocas ganas de volver a emprender, porque yo en todo este tiempo he intentado montar algún otro negocio, iba al banco y hasta para un TPV te decían que no, que como estás endeudado no te podemos dar nada. O Claro. sea, yo ya después de 15 años no sé cómo decirlo, o sea, me he quitado un peso de encima, pero ya es tarde para mí. Me han quitado las ganas de emprender y de hacer una segunda oportunidad. Ahora he encontrado un trabajo por cuenta ajena, como cuando empecé con 20 años, y ahí estoy, En cuan aguantando hasta la jubilación. Antonio, has dicho antes que todo se solucionó más rápido de lo que esperabas. ¿En cuánto tiempo se solucionó tu deuda desde que te pones en manos con Libertad Sin Deudas hasta que te dan el EPI? El auto fue muy rápido, o sea, si empezamos en junio, o sea, no sé si fue no, en abril o por ahí del año pasado, y en junio, julio, que pensábamos que no por las fiestas de Alicante, de las hogueras y tal, pero creo que en julio fue el auto. Lo que pasa es que el auto, o sea, esa fue la alegría, o sea, fue todo mucho más rápido de lo pensado, porque pensábamos que estando el verano por en medio, las fiestas de Alicante, pues esto se iba a demorar septiembre, octubre, noviembre, ¿no? O sea, que fue abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Lo que pasa es que el auto contenía una cosa que luego ha tardado un poquito más en resolverse, que es que las deudas con la seguridad social que yo tenía también, que eso fue después de la época de la pandemia, otra crisis, no sé si recordáis que se dieron unas ayudas a los autónomos. Yo era autónomo entonces, nos dieron unas ayudas y ahora, años después, la seguridad social las reclama. O claro. sea, ayudas que en realidad no lo son, ¿no? Entonces yo, esa deuda con la seguridad social sí que estaba esperando de un pronunciamiento del Parlamento Europeo o no, no sé, recuerdo, Justicia Europeo para ver si también nos exoneraban de deudas con la administración. Y eso ha sido hace nada, hace un mes o por ahí, ya por fin hasta 5.000 euros sí que nos las quitan también, las deudas con la administración. Pero que esa fue después, ¿eh? O sea, esa fue de la pandemia, otra crisis. Sí, sí, no, si es que te ha tocado por todas partes. Claro, Y no, an las dos grandes crisis de este país, pues eso, son estocadas. Y la primera fue gorda, pero luego la segunda, pues otra, o sea, era ya menos cantidades, pero vamos, te quitan las ganas de todo. Claro. Una pregunta, el despacho de Libertad Sin Deudas, después de entregarte a ti el EPI en julio, si te ha llegado algún requerimiento, alguna carta, algún tipo de información, documentación relacionado con tu deuda anterior, ¿desde el despacho se siguen haciendo cargo aunque ya esté exonerada tu deuda? Sí, eso es una de las cosas que más agradezco y que al despacho, porque no me han dejado a mi suerte, es decir, bueno, a la interpretación esa del auto, de que fuera a medias esperando Europa y tal, cuando las cosas se han vuelto a mover, ellos han estado ahí. Y
A nivel emocional, ¿tú has sentido que la abogada de Libertad sin Deudas, Nuria García, ha estado contigo también? Si tú pues, sentías nervios, inquietud, si estabas agobiado por las deudas, por tu situación. Ella, además de gestionar todo el papeleo, toda la burocracia, ¿has sentido que has podido transmitirle pues, tus dudas, tus nervios? Sí, sí, ella ha estado siempre ahí, y eso que ha sido madre durante todo este tiempo, o sea, con lo cual lo tengo que agradecer el doble porque cuando me ha hecho falta, me ha enviado un mail que me ha calmado o hemos hablado por teléfono. Además, creo que es una persona hiperformada porque además de abogada es economista y te da una seguridad en toda su forma de proceder que bueno, que es eso cuando estás nervioso por cualquier ataque de quien le debes dinero o estas nuevas cosas de... Porque la última ha sido con la Tesorería General de la Seguridad Social que querían reclamarme esas ayudas, aquellas ayudas del 2020-21 de la pandemia. Y yo estaba agotado ya económicamente, ¿no? Sí, o sea, endeudado y endeudado por última vez para pagar el abogado para la segunda oportunidad. Entonces, ella ha estado ahí hasta el último momento, sí. Yo puedo decir que esto se ha terminado hace relativamente poco. Una primera fase el año pasado, todo lo que era deuda privada con los bancos, y esta segunda fase con la deuda con entidades públicas. Antonio, tú, si conocieras a alguien que está endeudado, ¿le recomendarías el despacho de Libertad sin Deudas? Y si es que sí, dime por qué. Bueno, yo sin dudarlo, por lo que te acabo de decir, es que son personas muy preparadas. Creo que, lo que decía, son abogados y economistas a la vez y conocen muy bien los entresijos de esta ley de segunda oportunidad y además, pues eso, son personas que te atienden también en lo emocional cuando hace falta, que son conscientes de la parte humana que conlleva todo esto y la presión que tenemos los que tenemos deudas. Claro que lo recomendaría, sí, sí. Me alegro muchísimo de que tu experiencia haya sido buena, sobre todo de que tu deuda esté cancelada, de que a pesar de que tú ahora decidas tomar precauciones y lo entendemos, tengas la posibilidad, si quieres, de empezar realmente una segunda vida, que sea una segunda oportunidad. Y te agradezco mucho que nos hayas contado tu experiencia, tu buena experiencia, para que haya gente que se anime, que crea en la ley de segunda oportunidad y sobre todo que crea también en nuestro despacho. Así que Claro gracias, que sí. Antonio, por revivir esta etapa un poco negra de tu vida, pero nos alegramos que haya tenido Claro Bueno, que sí, sí. yo encantado si sirve para que otras personas en mi situación, pues eso, salen antes, o sea, de esa incertidumbre, se acogen a una ley y terminan esa etapa mucho antes que lo que me ha costado a mí. 15 años es demasiado tiempo, pues si tienes deudas, no, aprovéchate de la ley de segunda oportunidad, claro. Claro que sí. Pues muchas gracias, un placer hablar contigo y escuchar estas buenas palabras que tienes hacia nosotros. Así que gracias, Antonio, y bueno, feliz nueva segunda vida. Muchas gracias, gracias. Tu historia también podría tener un final feliz. Si tienes una deuda económica, llama a Libertad sin Deudas porque nuestra tasa de éxito roza el 100%, así que podrías terminar con la deuda cancelada, como el cliente que acabas de escuchar.